El evento por el licenciado Francisco Javier Flores Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho, quien también pide un fuerte aplauso para él. Quiero hacer mención que en la actualidad, y toda vez que el derecho evoluciona constantemente, como lo decía muy atinadamente Eduardo Couture, el derecho cambia día con día. La oratoria forma parte entonces esencial de la formación del abogado y también en su actividad profesional ante la implementación que todos sabemos de los juicios orales en nuestro país. El ser buen orador es ser un buen abogado, toda vez que influye de manera vital al convencimiento del juzgador y en la aplicación del derecho a los casos concretos. Damos inicio a este evento, concurso UPI de Oratoria 2013. Me voy a permitir nombrar a los integrantes del jurado. Está compuesto por su servidor, en mi carácter de director de la Facultad de Derecho y posgrado. La licenciada Elsa Santamaría Chávez, directora del plantel Salamanca. Señores catedráticos, licenciada Karina Navarrete Reynoso, catedrático plantel Salamanca. Maestros del plantel Irapuato, licenciada Concepción Rocha Pérez. Licenciada Vianey Ruiz González. Licenciado Gustavo López García. Los alumnos participantes en este concurso UPI de Oratoria 2013 son los siguientes: plantel Salamanca, Daniel Becerra Celaya. Jorge Eduardo López Garza. Brenda Olague Martínez. Ramiro Contreras Pérez Frey. Por el plantel Irapuato, Walter Arturo Maldonado Portuondo. Norma Patricia Barrón Núñez. Dulce María López Pérez. Sergio Márquez Rivera. María de los Ángeles Ponce Martínez. Y Gerardo Luna Medina. La decisión unánime de estos tres jueces podrán dictar una sentencia favorable o, en traducción, una certeza jurídica que ya está manejada. También la teoría de Carlos Marx siempre nos maneja que siempre la clase dominante está influyendo sobre la clase dominada, que viene siendo el trabajador, siempre está oprimiendo sus derechos, y lo único que nos queda a nosotros como defensa es argumentar en todas las leyes que tenemos, utilizar los medios para poder llevar una buena defensa. ¿Cómo es posible que en la actualidad un homicidio culposo, cuando un hijo de una persona con recursos financieros suficiente o un magnate arrolle a una persona por irresponsabilidad, también por irresponsabilidad lo cometa un homicidio culposo y salga muy fácilmente por influencias, ya que la ley de materia laboral nos maneja que la indemnización por muerte por muerte de una persona equivale a 730 días de salario mínimo más 2 meses de gastos funerarios, y no puede ser posible que no haga la reparación del daño. Lo más cierto sería que esta persona fuera condenada, no nada más quedar así,
también dentro que siempre está influyendo el poder, la dominación, la gran influencia. La persona débil es como también se maneja la igualdad. También la justicia, se dice que la justicia es una serpiente que muerde a las personas que están descalzos, en ejemplo de que las personas que no tienen recursos, pues son las personas que están expuestos a las injusticias, a lo contrario de la justicia. También tenemos como claro ejemplo el caso de los indígenas, que se les fue denegado un amparo, pero eso es también por el poder, como la ciudadana francesa Florence Cassel, por medio de influencias y por nacionalidad, se le fue dado el amparo, y de hecho pues fue una burla para nuestro sistema penal mexicano, ya que se encuentra una gran deficiencia en la actualidad. También la justicia, como nosotros estudiantes de Derecho sabemos que la justicia es la representada por la diosa Temis. La diosa Temis es representada con la espada, que representa la justicia, una venda en los ojos, que es la imparcialidad, y la balanza, que es la equidad. Se dice que los jueces la justicia es ciega, mas no los juzgadores. Los juzgadores son los que tienen la resolución que tienen a favor de las personas. Pues sería todo de mi parte, compañeros. Gracias. Honorables miembros del jurado, mi nombre es Ramiro Contreras, vengo a exponer la reforma a la Ley General de Educación y las oposiciones magisteriales. Como todos sabemos, en diciembre del año pasado, el titular del Ejecutivo envió una propuesta de reforma educativa, todo con el fin y la necesidad de recuperar la rectoría para el Estado de la educación. Esta que estaba secuestrada por intereses que cumplían únicamente beneficios particulares y no los beneficios de nuestra nación. México necesita mexicanos preparados y capaces para enfrentarnos a los retos que implica la globalización de este mundo y el país globalizado en el que estamos. ¿Cuál es la única forma de lograr una educación de calidad? Pues la respuesta para mí sería, sin duda alguna, educación de calidad, maestros de calidad. Para tener maestros de calidad no es más que solamente necesaria una reforma como la que el Constituyente Permanente aprobó en febrero de este año. Los maestros o las personas que nos oponemos o oponen a esta reforma no demuestran más que un temor a ser evaluados por los órganos preparados, capacitados, y con esto no lograrían alcanzar una forma digna de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. México no puede seguir en las condiciones en las que se encuentra en materia educativa. Patricia Barra Núñez, yo vengo a exponer el tema de procesos electorales en México. ¿Sí? Buenos días. Como hemos visto en la actualidad, para poder entender lo que es un proceso electoral, en primer lugar debemos de entender cómo está organizado el sistema electoral de nuestro país. Sabemos que México es una república federal, que el poder está sujetado a divididos más bien a tres poderes. El primer poder es el poder legislativo, el cual este poder es el encargado de hacer las leyes. El poder ejecutivo, que es el encargado de ejecutar, revisar que estas leyes se cumplan, y este poder recae sobre lo que es el presidente de la República. El tercer poder, que es el poder judicial, pues es el que hace la interpretación de estas leyes, y pues es el que se ejecuta mediante los jueces
de las diferentes ramas que nosotros en esta licenciatura las hemos estado revisando. Para esto, la renovación de los cargos se hace por medio de lo que es el Instituto Federal Electoral, el cual es una institución pública, autónoma, pues que tiene sus propias leyes, ¿sí? Y está regido por un código de procedimientos electorales. Sabemos nosotros que también a nivel Estado estamos nosotros regulados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que también tiene su código de procedimientos electorales del Estado de Guanajuato, el comúnmente llamado CIPEC. Sabemos que para garantizar la transparencia del voto, nosotros tenemos que estar integrados, nuestras mesas directivas de casillas deben de estar integrados con ciudadanos como nosotros, ¿sí? La integración se basa básicamente a que el voto sea libre, secreto y sea transparente, como democráticamente nosotros hemos estado viviendo y hemos estado alternando junto con lo que es el Instituto Federal Electoral, el cual otra de sus funciones básicas e importantes es el regular las actividades de los diferentes partidos políticos. Sabemos que en la actualidad todos estos partidos políticos tienen diferentes mañas, ¿sí? La manera de poder ellos garantizar lo que es el voto de los ciudadanos hacia ellos. Tal vemos en las campañas de que en ocasiones pues dan lo que es alguna donación, les dan a los ciudadanos, incluso les llegan a pagar, lo cual constituyen los delitos electorales, que es un tema aparte, ya que estos delitos están regulados por el Tribunal Electoral, ¿sí? Del Poder Judicial de la Federación. Aunado a esto, existe una fiscalía, que es la Fiscalía de Delitos Electorales, básicamente. Conglomerando todos estos conocimientos y a manera especial, sabemos que los ciudadanos democráticamente tienen ese derecho, pero no es cualquier ciudadano. Ese ciudadano debe ser una persona mayor de 18 años, que tenga un modo honesto de vivir, y lo especial es de que debe de inscribirse precisamente ante el Instituto Federal Electoral, que es una de sus actividades, llevar un registro de todos esos ciudadanos. Si no están registrados en la lista nominal, ese ciudadano no podrá hacer una votación, no podrá emitir su voto. Sabemos de antemano que dentro de lo que son el proceso electoral entran básicamente muchas personas en ese proceso. Entran de lo que son los consejeros, que también son ciudadanos, a los cuales se les da una dieta, ¿sí? También entran lo que son los capacitadores, asistentes electorales, que son los encargados de llevar la capacitación a estos ciudadanos para que se pueda llevar en forma responsable lo que es la elección. Básicamente, este es un tema de mucho interés. La verdad es corto el tiempo, lo podemos manejar un largo tiempo, pero por cuestiones de tiempo, pues hasta aquí vamos a dejar. Gracias. Me gustaría dar un antecedente de dónde proviene esto. La reforma educativa se formula el día 1 de diciembre del 2012, cuando el Ejecutivo Federal manda una iniciativa de ley al Congreso de la Unión proponiendo un nuevo sistema o una reforma en cuanto a la educación. ¿En qué consiste esto? Vamos a entrar a un entorno ya sea tanto político como social. ¿Por qué va a ser político? Porque se tuvieron que unir fuerzas políticas. ¿Para qué? Para lograr nuevos cambios en nuestra educación. Social, ¿por qué? Porque está afectando a nuestra sociedad, y no es afectar, sino que más que nada está beneficiando. ¿De acuerdo? Esta reforma educativa tiene como finalidad tener nuevos cambios en cuanto a la educación, ya no nada más calificar a un alumno, sino que también podemos calificar a un maestro. ¿De acuerdo? La finalidad de esta reforma educativa es que hagamos cambios necesarios. ¿Por qué? Porque la base de cualquier país en vía de desarrollo tiene que ser sus jóvenes. Esos jóvenes que van a impulsar a este país. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, trabajando todavía más a fondo, vemos que México es un país que tiene grandes oportunidades de crecimiento. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta educación. ¿De acuerdo? Bueno, si hemos visto que los últimos 75, 80, 100 años hemos tenido las mismas fallas, era necesario esta reforma educativa. ¿Con qué finalidad? De poder hacer que nuestro México crezca, que se vaya hacia adelante como lo hemos esperado.
y que no nada más estemos esperando que el gobernante haga algo. ¿Por qué? Porque desde nosotros podemos empezar. La reforma educativa, entre otros de los aspectos que propone, aparte de la capacitación a un profesor, él propone que tengamos una escuela de tiempo completo. ¿Para qué? Para tener una mayor aportación a nuestra sociedad. Si sabemos, las escuelas primarias van 5 horas diarias, podrían ser 8. Y a partir de ello, ¿qué podemos hacer? Podemos dar un enfoque cultural y podemos dar un enfoque deportivo, ya que tenemos demasiado talento, pero muchas veces no ha sido descubierto. ¿Estamos de acuerdo? Después de ello, lo que tratamos de hacer es de que también se dé una alimentación, ya que sin alimentación el conocimiento definitivamente no cuenta. En cuanto a la oposición, ¿por qué se da esa oposición? La oposición se va a dar por el miedo al cambio. Los cambios siempre han de ser buenos, pero de alguna u otra forma, a quien no esté de acuerdo con ese cambio, se verá realmente afectado. Por eso yo te invito a ti, compañero alumno, que no nada más te bases en cuanto a lo que ves en televisión. Apórtate un minuto a leer y conocer qué es lo que hay como trasfondo. A los maestros también, ¿qué es lo que les digo? Vamos a mejorar juntos. El tiempo en sí para platicar acerca de esa reforma educativa es corto, pero si somos concretos, es algo realmente necesario que podría aportar grandes cambios a nuestro país que serían necesarios. Eso sería todo. Gracias. En México no hay igualdad. Para mí, mi país ha sido hasta hoy una bola, una maneja de mentiras. Se nos ha olvidado el pasado y actuamos hoy el presente como si no tuviéramos la dicha, la gran dicha, de tener héroes revolucionarios que tras su historia ha derramado tanta sangre, tantas muertes, que para que hoy legislemos leyes, hablemos de derecho justo, vengamos bien trajeados, hagamos unas estructuras de nuestro derecho pues buenas, que se vean elegantes, decentes, sin importar el pasado y la sangre que se derramó antes. Difícilmente vamos a ver a un pobre libre. ¿Por qué? Porque simplemente su historia, tú eres pobre y simplemente tú no tienes derecho a lo que yo tengo derecho porque tengo saco, porque yo tengo educación y sobre todo porque yo tengo dinero. Difícilmente vas a ver a un rico tras las cárceles. ¿Por qué? Porque le pueden todo, porque ellos caracterizan el estatus social, económico. Por eso no lo vas a ver en el centro de una cárcel. ¿Dónde queda el lado humano? Tanto tú, tanto yo, ¿dónde quedamos? Tú y yo venimos de una misma madre, de una misma sangre, de una misma raíz. Nos cobija una misma patria. Tenemos el color de nuestra propia bandera. Y sin embargo, sinceramente a todos y a cada uno de nosotros se nos ha olvidado todo eso. ¿De dónde provenimos? Porque cada quien quiere ascender, quiere crecer, sin importar a quién vas a pisar. Lo que importa para ti y para mí es como sea llegar hasta en lo alto. Más que nada, este tema se presta para muchas cosas, tanto emocionales, tanto leyes que están mal reformadas. Podemos decir que a lo mejor se puede aplicar una nueva ley, pero a quien se le está aplicando es injustamente. ¿Por qué? ¿Para qué me gano yo con tener una nueva ley? Que me van a dar más pena, más sanciones. De todas maneras, el que va a estar tras las rejas es inocente. Y el verdadero ratero va a estar afuera. Yo creo que en nuestra historia se nos ha olvidado muchas cosas. Yo nomás les vengo a mencionar lo que nosotros, hacia dónde vamos, lo que queremos, y sin importar nada, pisoteamos, utilizamos al otro como un escalón. Vamos a revisar nuestra historia, hablamos de leyes, de legislaciones, pero para mí lo más importante para llevar a cabo todo eso es el lado humano.
porque el otro no tiene la oportunidad que yo tuve, que yo tengo la oportunidad. Por eso lo voy a hacer menos. Compañeros, para mí, en resumidas cuentas, México no tiene igualdad, mucho menos justicia, y no podemos hablar de la libertad. No somos libres. Si actuamos y seguimos actuando como estamos, nuestra palabra, nuestras leyes son una hipocresía. Entonces, para mí, México, nosotros somos mexicanos, nosotros no tenemos memoria, no tenemos justicia, no tenemos libertad. Gracias. Antel Salamanca, soy alumna de la Facultad de Derecho de esta institución y vengo con todo el honor que me causa a presentarles el tema de las víctimas y los victimarios con sus derechos humanos. Si me permiten, señores del jurado, gracias. En México, los derechos humanos no existen. Aquellas que están plasmadas en nuestra Constitución como garantías individuales, inherentes al ser humano, aquellas que el gobierno está obligado a otorgarnos, ¿en verdad existen en nuestro país? Señores, nosotros como abogados tenemos la obligación de defender a nuestro cliente sin importar de qué se le acuse. Tenemos la obligación de hacer que tengan un juicio y un proceso justos, de hacer que se les compruebe el por qué están siendo procesados. Veámoslo de otro punto de vista. Ser defensores de una víctima. Nosotros tenemos la obligación de defender su honor, de hacer que se les paguen los daños y los perjuicios por los cuales llegaron a ser una víctima. Pero hoy les pongo en tela de juicio estos derechos humanos. Es de la Vox Populi que la parte dogmática de nuestra Constitución es una utopía. Una utopía de lo que quisiéramos que fuera nuestro país. Una utopía de lo que quisiéramos que se nos otorgara como derechos. México fanfarronea de ser un país abierto a tratados internacionales acerca de la materia. México fanfarronea de ser un país que respeta los derechos humanos. Pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están aquellas víctimas a las que no se les ha hecho justicia? ¿Dónde están aquellos inocentes tras una reja por no haber tenido un proceso justo? Hoy vengo a darte la decadencia de los derechos humanos en nuestro país, que no es un secreto que organismos internacionales como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la ONU en sí misma ha tenido que intervenir en nuestro país para poder defender los derechos de nuestra propia gente. Hoy les dejo una espina en su mente. México no puede seguir siendo un país mediocre. México no puede seguir siendo un país no con lagunas, con mares y océanos dentro de sus leyes. México no puede permitir que se sigan degradando los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los victimarios, por el simple hecho de ser seres humanos. Gracias. Mi nombre es María de los Ángeles Ponce Martínez, estudiante del sexto cuatrimestre de la carrera de Derecho en esta universidad. El día de hoy les voy a hablar sobre la igualdad en la aplicación del derecho y la justicia en México, la diferencia que hay entre personas de escasos recursos y poderosos. Iniciaré mi participación con una pregunta para ustedes. ¿Qué es la justicia? ¿Realmente podemos tener un concepto certero de lo que vendría siendo la justicia? Háganse esa pregunta para ver si la pueden responder en este momento. La justicia es un concepto indefinible.
Bien lo decía Platón, pensador y filósofo griego, cuando le preguntaban ¿qué es la justicia, Platón? Jamás pudo dar una respuesta. Dijo, no conozco la definición, o no conozco, no puedo dar un concepto sobre justicia, mas sí lo puedo hacer de injusticia. Realmente es lamentable que no podamos tener, desde el origen de la humanidad, un concepto real de justicia. Cuando hablamos de justicia es algo demasiado subjetivo. ¿Por qué? Porque cada individuo tenemos en nuestra mente un concepto individual de lo que vendría siendo la justicia. Muchos pensaremos que es darle a cada quien lo que le corresponda, pero ¿qué es realmente lo que le corresponde a cada quien? ¿Lo determinaremos nosotros, los individuos, los seres humanos, o lo determinará la ley? Realmente entramos en un conflicto mental cuando de verdad nos hacemos esa pregunta: ¿qué es justicia? Justicia, para mí, puede ser yo víctima de un secuestro, que a mi secuestrador, después de su detención, le den 45 o 50 años o la pena máxima para que pague por el daño y perjuicio que me ocasionó. Y ni así alcanzaría a pagar el daño que me ocasionó a mí como ser humano, porque violó derechos, violó garantías, violó mi calidad, mi emoción, mi mentalidad, violó todo en mi persona. Entonces, tal vez para mí, 50 años es algo mínimo. Pero ¿qué sucede? Tal vez a eso le llamo justicia yo. ¿Qué sucede a las víctimas? Por decir en este caso, los familiares de un secuestrador. Para ellos va a ser injusto que sean 50 años. Igual dijo, ¿sabes qué? Mi esposo solamente manejó o condujo la camioneta en donde secuestraron a esa persona. Es injusto que se le den 50 años de sentencia definitiva. Voy a apelar, vamos a hacer. Pero ¿qué sucede? Él tiene su concepto, o la familia, los familiares tienen su concepto de justicia, y yo tengo mi concepto de justicia. Entonces, realmente entramos en un dilema. ¿Qué es la justicia? Cuando vemos la relación que tiene con el derecho, ¿a qué definimos derecho? Es el conjunto de normas que regulan a una sociedad con el fin primordial de encontrar un bien común, una seguridad, justicia e igualdad dentro de un grupo social. Entonces, ¿realmente en nuestro país se aplica la justicia como es? ¿Realmente hay una impartición de justicia adecuada? ¿Realmente el derecho y la justicia trabajan de la mano? ¿Por qué? Porque son dos valores. La justicia es un valor primordial que tenemos los seres humanos y que hemos perdido. ¿Cómo saber en la actualidad qué es lo justo y qué es lo injusto? Si la impartición de justicia está llevada a cabo con personas no capaces, que muchas veces vienen o ocupan ese puesto, no por la capacidad que tengan, sino por el simple hecho de tener amistad política o familiar con alguna de las personas que llamamos poderosos en este país y que otorgan esos puestos, ¿para qué? Para que impartan ellos justicia. ¿Realmente estamos en un país justo? La justicia es el pan de un país. Por eso siempre la sociedad o los humanos o los habitantes de ese país o de esa sociedad, se dice que en la actualidad México, sus habitantes están sedientos, están hambrientos de ese pan que le llamamos justicia. Sería todo.